Ya, de modo. Eh, a ver, la idea del texto dialogado es justamente cuando nosotros redactamos nuestros documentos, en su caso el PAF o cualquier otro artículo académico, una monografía, un ensayo académico. O sea, no solamente incluimos nuestras ideas, sino que vamos combinando varias voces. O sea, es decir, vamos a incluir la voz nuestra como investigadores o como expositores, pero también autores que están trabajando o han trabajado el tema con anterioridad, que pueden ser voces expertas dentro del ámbito en el que estamos escribiendo o sobre el tema que estamos escribiendo. Entonces, lógicamente, nuestras ideas tienen que ir entretejidas con esos autores, pero también si es que nuestro documento es el resultado de la investigación, tener la capacidad de incluir esas voces que son el resultante de nuestra investigación, o sea, es decir, las voces de los datos, ¿sí? Que pueden ser encuestas, que pueden ser cuestionarios, que pueden ser grupos focales o en este caso entrevistas, ¿sí? No sé, digamos, hablamos sobre el cambio en la malla curricular o la posibilidad, digamos, de un cambio de ley de educación. Entonces, claro, ahí vamos realizando entrevistas, preguntando sobre sus percepciones, cuáles son los aspectos de alguna manera negativos de la ley, cuáles eran los aspectos positivos, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas respuestas, esos datos se constituyen pues en datos duros, en datos crudos, que lógicamente tienen que ser procesados, que tienen que ser sistematizados y de ahí tratar de sacar lógicamente pues algunos elementos que se van a entretejer entre nuestras ideas, las ideas de los autores que estamos utilizando como referencia o como un marco de discusión. Entonces, nosotros justamente a lo largo de la construcción de un documento académico, tenemos la capacidad de ir trenzando y entrecruzando estas voces. El diálogo con los autores, que lógicamente pues se puede hacer a través de las citas, del parafraseo, la confrontación de teorías o la discusión entre diferentes posturas. O sea, hay, digamos, un abanico muy grande que posibilita justamente el diálogo con autores, pero también nuevamente el diálogo con las personas, ¿sí? Esto permite, lógicamente, pues generar un documento que tiene un carácter dialógico, o sea, donde tanto las voces académicas como las empíricas se van complementando de manera natural, sin ningún forzamiento, porque lo que hay que entender es que todos los actores, todos los agentes tienen un conocimiento sobre diferentes temas o sobre el tema mismo que estamos trabajando, pero claro, ese conocimiento pues tiene que pasar por ciertos tamices, por ciertos procesamientos para, lógicamente, tener cierta relevancia y cierta importancia. ¿Sí? Entonces, lógicamente, pues ello implica cómo ir utilizando determinadas categorías o a partir de esas voces crear unas categorías que se vayan insertando dentro del entramado de nuestro documento. Entonces, el construir un texto académico no solamente es transmitir un conjunto de ideas que uno tiene o un conjunto de experiencias, sino también implica la capacidad de utilizar un número determinado de autores, dialogar con ellos en la redacción, pero también incluir a terceros o cuartos dentro del documento para que el documento tenga cierta solvencia, tenga cierta solidez, pero que también refleje el conjunto de elementos que nosotros queremos mostrar, ¿sí? Vamos a poner como un par de ejemplos.
El profesor Mario Yapú, no sé si alguna vez han oído o han leído algo de él, que él generalmente trabaja en temas de educación, ¿sí? Este es un texto de él, la interculturalidad y la descolonización en la educación superior y los desafíos en Bolivia, ¿sí? No vamos a leer todo el texto, pero en realidad es como mostrarles como ah, algunos párrafos, por ejemplo, en este sentido, sin coincidir necesariamente con nuestra interpretación, las investigaciones existentes sobre las universidades ponen de relieve los aspectos político-institucionales, por ejemplo, el Instituto Universitario Ortega y Gasset de Rodríguez o las propuestas de la UNESCO del 95-98 sugieren y utilizan criterios de pertenencia, relevancia social, calidad académica y rendición de cuentas. En estos análisis, el mercado tuvo un impacto significativo porque fue considerado como referente, imagen y metáfora de funcionamiento y de análisis de las universidades. Al respecto, el libro de Rodríguez es sugerente ya que muestra la evolución de la preeminencia política de resistencia y revolución hacia una dinámica empresarial o más exactamente organizacional, discutiendo sus estrategias, visiones, misiones, estrategias y logros. No, ¿Alguien desea preguntar algo? Vamos a silenciar. Ya. Entonces, a ver, creo que no están mirando el documento. Ya. Entonces, es este el párrafo que acabo de leer. Entonces, claro, lo que hace el profesor Mayo Yapú a modo de ejemplo es justamente dialogar con diferentes trabajos, tomando, digamos, como referencia el de Gustavo Rodríguez Ostria, ¿no? Sobre la educación superior. Entonces, él, en la medida de que va exponiendo un conjunto de argumentos, pues va recuperando como los resultados del trabajo de Rodríguez, el trabajo de la UNESCO, sobre, digamos, el cambio y la transformación de la educación superior, ¿sí? A ver, vámonos a otro ejemplo. Permítame un minutito. Entonces, este es otro ejemplo, es sobre educación igual superior. En este marco de ideas es posible manifestar que estoy leyendo. Voy a ver, vamos a ver a este. No. A ver, aquí. Vamos a ver este de como Meyer y Van Groningen. Sí, como refiere Meyers y Van Groningen, los directores deben usar el análisis de las causas básicas o el porqué del problema para implementar y cumplir las estrategias, objetivos, según un factor importante en la coordinación de las actividades. Se requiere la gestión de una unidad de medios y la delegación funcional por organizar equipos mediante decisiones consensuadas. Demir et al. Y Mena y Gutiérrez es importante implicar la integración de procesos de manera intensivos, donde este proceso requiere sistemas para establecer metas, crear intervenciones y proceder con el análisis de. Entonces, como podemos ver también en este documento, pues los autores lo que están haciendo es hablar y dialogar con diferentes voces para ir construyendo una argumentación coherente, un relato, una narrativa coherente, sólida respecto a la educación. Entonces, prácticamente eso es lo que nosotros debemos tener la capacidad de realizar al momento de construir nuestros trabajos finales, ¿sí? El traducir esas voces, ya sea a través de citas directas, textuales,
a través de parafraseos o a la confrontación de múltiples ideas. Las formas y las maneras para integrar las múltiples voces, pues depende también del estilo que uno pueda, vaya, de un estilo que uno pueda ir desarrollando y generando, ¿sí? Uno de los elementos que tiene que tener en cuenta es que el documento académico como tal no es el resultado únicamente de la experiencia de uno, ¿sí? O sea, uno de universitario o bueno, de estudiante dice, pero ¿por qué tengo que citar a este si, o a este otro? Sí, nuevamente a mí se me ocurrió, pero las ideas no son individuales, sino son de alguna manera colectivas y algunas son más o menos de carácter universal, por decirlo así. Y es que esas ideas también se le han ocurrido a otras personas en otras latitudes y en otros tiempos que quizás ya lo plasmaron de manera escrita, quizás nosotros no lo hayamos leído, pero alguien más sí. Entonces, lógicamente, es así como se va construyendo el conocimiento. El conocimiento es acumulativo. Todo lo que nosotros hemos aprendido en nuestros procesos de formación es gracias a que otros han ido avanzando sobre nuestras disciplinas, sobre nuestras áreas. Y lo que nosotros hagamos como profesionales, como académicos, va a incidir en la creación de un conocimiento, porque nosotros también estamos aportando a ello con las escrituras o con la escritura y la redacción de nuestros propios documentos. Así uno no se dedique a la investigación a tiempo completo o así uno no se dedique, digamos, a escribir artículos académicos, incluso solamente nuestra monografía o nuestra tesis va a ser leída por alguien más y nos van a tomar como referencia para el avance del área, del tema, del conocimiento. Y es así como se va formando. Entonces, nuevamente, la construcción del conocimiento se hace en diálogo con otros autores dentro del área que son referente en el ámbito en el que nos estamos desarrollando o que de alguna manera tienen alguna expertise mayor a nosotros en el tema que estamos trabajando, ¿sí? Entonces, claro, nuevamente, la redacción es una interpretación que tiene una lógica de diálogo, de conversación, de charla. Y ahí se tiene que incluir, lógicamente, a los actores si es que es el resultado de una investigación, las entrevistas, los datos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Porque, claro, ellos son la fuente de información para que nosotros pasemos por un proceso de sistematización y construyamos o aportemos en el ámbito del conocimiento. ¿Sí? A ver, esto vamos a eliminar. Ay, nunca puedo eliminar esta barra. Ay. Pues, no sé, siempre pienso que esta barra debería irse fácil, pero nunca se va. Bueno, ya. Se supone que el análisis cualitativo e incluso el cualitativo, pues es una combinación de elementos, o sea, tiene como un aspecto científico y de alguna manera un aspecto artístico. Aquí recuperamos como algunos elementos o algunas ideas de Immanuel Kant cuando nos dice que es por la inspiración que algunas ideas nos surgen y eso nos permite, digamos, cómo avanzar el conocimiento que también pues es como un coloquialismo que utilizamos cuando pues nos sentimos inspirados y empezamos a escribir de una manera más constante o a redactar una idea que nos ha surgido, ¿no? Entonces, claro, el análisis cualitativo y el documento dialogado, pues es una fusión de arte y ciencia. ¿Sí? Porque por un lado tiene que haber la rigurosidad metodológica, o sea, es decir, que las entrevistas, los datos obtenidos en nuestro proceso de investigación, pues han seguido un curso, responden como a unos determinados
criterios, hay unas categorías y unos conceptos detrás de las preguntas, de los cuestionarios, de la encuesta, pero claro, también implica que una vez procesada esa información, nosotros tengamos la capacidad y la creatividad de interpretarlos y de ahí sacar como un conjunto de premisas o un conjunto de conclusiones que van a fortalecer a nuestro trabajo, ¿sí? O sea, lo que hay que entender que en el proceso de construcción de un trabajo académico, el investigador no es un observador, sino que más bien es el centro de la investigación porque es el que produce conocimiento, ya sea a partir de lecturas, ya sea a partir de la observación simple de qué es lo que puede ocurrir en el aula o qué es lo que ocurre en el aula cuando tú introduces alguna metodología, cuando tú introduces algún elemento, qué es lo que pasa si de alguna manera los estudiantes responden positiva, negativamente. Entonces ahí uno tiene que tener la habilidad de trasladar toda esa observación, toda esa experiencia, pues en un documento, ¿sí? Ahí entra mucho de la subjetividad porque la interpretación pues también implica como un nivel de subjetividad porque querramos o no querramos, todas las personas tenemos algún tipo de sesgo, sesgo moral, sesgo educativo, sesgo religioso, sesgo político, sesgo socioeconómico, etcétera, etcétera. Y claro, pues todos esos sesgos de alguna manera influyen en nuestra subjetividad. Pero claro, eso no le resta valor a nuestra capacidad de investigación o al resultado de nuestra investigación en la medida de que seamos eh, éticos y sinceros con nosotros mismos y también con nuestros futuros lectores y de alguna manera anticipemos o declaremos explícitamente pues cuáles son los sesgos dentro de los procesos de investigación, ¿sí? Eh, Aunque lo ideal pues es mantener una disciplina rigurosa para evitar que los sesgos influyan, pero en muchos casos eso no es posible porque nuevamente a partir de esos sesgos es que uno tiene una determinada mirada sobre algún determinado problema. Ahora, en el proceso de la investigación, lógicamente, pues está la idea del pensamiento crítico, la reflexión sobre la información y eso también se va a trasladar al documento, ¿sí? Uno tiene que tener la capacidad de reflexionar sobre la información que tiene, sobre los supuestos o las premisas que va a trasladar al documento. Claro que ello también implica como un proceso de sistematicidad, un proceso organizado para el análisis, ¿sí? Porque nuevamente sus documentos o sus trabajos pues no son el resultado de una elucubración así o de, de una simple genialidad, sino que son el resultado de un proceso sistemático que están realizando, ¿no? Y claro, en el aspecto artístico ya les dije, pues tenemos que tener como la creatividad de interpretar la información que tenemos, de saberla combinar y de saber entretejer todo ello, para lógicamente pues discernir los significados que vamos a construir, ¿no? Porque al final de cuentas, nuestro documento no solamente es para el tribunal, sino es para otros futuros lectores que van a utilizar su trabajo como una referencia, como una base para ir avanzando dentro de los procesos académicos. A ver, se supone que pues la construcción del documento dialogado, pues no es de alguna manera una imposición, sino que nace justamente del uso y de la necesidad de un diálogo nuevamente entre la teoría, entre los autores, entre nuestra experiencia y entre los resultados que nosotros vamos a extraer de nuestras fuentes de investigación, de nuestras fuentes de información en el proceso de la investigación, ¿sí? Entonces, lógicamente, pues uno de los primeros pasos
es justamente el trabajo de campo, es decir, todos los datos duros que nosotros podemos extraer a través de entrevistas, a través de observaciones, a través de documentos, cómo eso los vamos a ir construyendo en una categorización, en unas categorías con determinadas propiedades, que esto justamente nos va a llevar a poder entrelazar el marco teórico conceptual que inicialmente desarrollamos en nuestro perfil para luego ir justamente extrayendo nuestra propia narrativa e ir construyendo nuestro documento para exponer nuestra experiencia o nuestro aporte para el campo de la educación, ¿sí? Entonces, pues las entrevistas es una de las principales herramientas dentro del campo cualitativo, principalmente en muchas ciencias, principalmente en las humanísticas y en las sociales. Y claro, las entrevistas pues tienen sus pros y tienen sus contras, ¿no? Eh, los pros, lógicamente, pues está en la riqueza narrativa, en la gran cantidad de información que te pueden dar a través de las respuestas. Eh, las entrevistas son una herramienta flexible porque a diferencia de un cuestionario o de una encuesta donde solo hay una respuesta posible, pues la entrevista permite unas respuestas mucho más amplias, más desarrolladas, que nuevamente pueden contribuir más a nuestro trabajo. Pero además esta flexibilidad también implica que no necesariamente debe haber una secuencialidad, sino que tú puedes saltar las preguntas. Claro que depende mucho de si tu entrevista es estructurada, semiestructurada o es abierta, pero al final de cuentas en cualquiera de ellas, de los tipos, uno tiene la flexibilidad como de ir avanzando, de ir retrocediendo, de ir tratando de profundizar más. Y claro, permite la uniformidad, o sea, al margen de que no haya una secuencialidad, digamos, bien rígida, sí las respuestas pueden ser sistematizadas bajo un orden uniforme, ¿sí? O sea, y tener como la sistematización, o sea, de manera clara, de manera precisa. El problema está ya en eso, o sea, y ahí vamos en los contras. Generalmente, pues las entrevistas, si bien tienen una riqueza narrativa, también tienen una gran extensión. O sea, quienes han realizado entrevistas saben que una entrevista de 5 o 6 preguntas fácilmente se puede traducir como en 1, 2 horas de, de audio y ese audio se puede traducir como en unas 4 o 6 horas de transcripción, ¿sí? Pero además, pues implica como una dificultad en la sistematización, o sea, es decir, cómo es que sistematizo todo, sistematizo los audios, sistematizo las transcripciones, dentro de las transcripciones, ¿qué es lo que voy a sistematizar? Y claro, nuevamente, dependiendo mucho de la cantidad de entrevistas, o sea, uno tiene una gran cantidad de páginas, no sé, pónganle a 10 entrevistas, cada entrevista de hora y media o de hora y media, ¿sí? Eso multiplíquenlo, se calcula que por cada hora hay 2 horas de transcripción, al menos 2 horas de transcripción, entonces multipliquen. ¿Sí? Ya, ¿cómo es que sistematizamos todo? ¿O solamente oímos los audios y transcribimos aquello que es de nuestro interés, que también podría ser una determinada forma de sistematizar? Pero claro, las entrevistas tienen ese problema, ¿sí? Otro de los problemas puede ser como la limitación de la espontaneidad. Algunas personas se sienten como cohibidas eh, mm, comprometidas a dar algunas respuestas. O sea, a veces de manera inconsciente uno dice
qué es lo que está esperando este sujeto de mí, o sea, qué respuesta quiere que le dé, ¿sí? Y en esa medida, pues a veces las personas por diferentes razones, pues van y dicen lo que de alguna manera esperamos que nos digan, ¿no? O sea, no dan una respuesta sincera. Entonces hay un sesgo en las respuestas, que eso nos podría complicar dentro del proceso de la investigación. Aunque, claro, si introducimos preguntas de control, pues no habría, digamos, como esa dificultad, pero siempre va a haber un sesgo, porque nuevamente la gente a veces cuando responde no necesariamente es sincera, ¿sí? Y lo mismo pasa en las encuestas o en los cuestionarios, ¿sí? Pero igual de todos modos, o sea, sí, a veces hay como si es que no se ha creado un vínculo de confianza con las fuentes, pues siempre va a haber una reticencia o algún límite o alguna cohibición por parte de nuestras fuentes, de los entrevistados. Por eso siempre es recomendable pues utilizar, digamos, como crear un vínculo de confianza antes de realizar la entrevista, ¿sí? Porque si uno va directamente a la entrevista, pues las respuestas siempre tienen algún tipo de sesgo o no tienen la riqueza que nosotros esperamos, ¿sí? Y la otra, pues, es nuevamente el sesgo del investigador, es decir, cómo interpreto las respuestas que me han dado los entrevistados, ¿no? O sea, nuevamente, cuáles son mis interpretaciones, cuáles son mis prejuicios sobre la persona, sobre lo que me dijo, sobre el tema, etcétera, etcétera, pues que si uno es sincero y uno en lo posible trata de evitar, pues no debería constituirse en un problema dentro del proceso de la investigación, pero nuevamente eso depende mucho de muchos factores, ¿sí? O sea, no es algo netamente individual, ¿sí? Ahora, pues, cuando uno pregunta, pues, no importa la naturaleza del tema, pues hay diferentes tipos de preguntas, ¿no? Las preguntas descriptivas que lógicamente buscan narraciones, experiencias o que te describan algún tipo de proceso, algún tipo de fenómeno. Las preguntas estructurales que lógicamente indagan sobre la naturaleza profunda o la sustancia de, nuevamente, problemas, de realidades. Las preguntas de contraste, que lógicamente tratan de explorar las diferencias, las similitudes, que la gente vaya comparando y vaya estableciendo, digamos, como algunos criterios que nos permitan diferenciar algunos elementos. Las preguntas de experiencia que de alguna manera pueden entrelazarse con las preguntas descriptivas que generalmente pues, se centran pues en un conjunto de acciones, ¿sí? O sea, y la idea es como que la gente te cuente su experiencia, te cuente como algún conjunto de anécdotas que hagan referencia justamente a la temática que uno está analizando, ¿sí? Las preguntas de opinión, pues que hacen referencia a las percepciones que uno podría tener sobre la naturaleza de algún tema, eh, que es lo que generalmente hacen los medios de comunicación cuando en sus en vivo, pues preguntan a los ciudadanos, ¿usted qué piensa sobre este tema? ¿Usted qué piensa sobre la medida que va a realizar el gobierno? Y claro, ahí los ciudadanos pues dan su opinión, dan su percepción sobre esa decisión o sobre lo que se le ha preguntado. Esto generalmente pues lo hacen los medios de comunicación, radiales, televisivos o incluso los digitales, ¿sí? Las preguntas sentimentales que lógicamente indagan emociones y sentimientos que generalmente son parte de la metodología de las historias de vida o de las etnografías que lógicamente pues tratan de indagar un poco más para construir unos determinados perfiles, para
construir, digamos, como toda una historia, ya sea individual, grupal, familiar, etcétera, etcétera. Este tipo de preguntas nuevamente responden como a unas metodologías específicas dentro de las ciencias sociales o las ciencias humanas, ¿sí? Las preguntas de cultura que pues buscan tratar de entender y comprender las normas y los valores que predominan dentro de alguna sociedad. Estas preguntas de cultura se enlazan muy bien con las estructurales, porque claro, las estructurales buscan indagar sobre la sustancia de los fenómenos o de las realidades y claro, a veces ellas están de alguna manera transversadas o atravesadas por la cultura, ¿sí? Las preguntas sensoriales que apelan lógicamente a las sensaciones y a los sentidos, que bien se enlazan con las sentimentales y en algunos casos con las de experiencia. Y las preguntas demográficas, pues, que tienen que ver con el contexto básico. En todo proceso de investigación, pues, siempre se utilizan preguntas de alguna de estas naturalezas que hemos visto, ¿sí? O sea, y ahora, lógicamente, uno tiene que reflexionar sobre el tipo de pregunta que se le hace a las fuentes para obtener de alguna manera las respuestas, ¿sí? O sea, nuevamente, no a todo el mundo se le puede hacer preguntas de opinión o preguntas demográficas o preguntas emocionales. Para las preguntas emocionales o sentimentales, pues nuevamente tiene que haber como un vínculo de confianza entre el entrevistador y el entrevistado, porque nadie de buenas a primeras te va a decir lo que realmente siente o sintió en un determinado momento de su vida, traumático o no. Entonces, claro, para ello se necesita como un lazo de confianza y un largo lapso de tiempo de relación entre la fuente y el entrevistador, ¿sí? Entonces, o lo mismo, las preguntas estructurales. Requieren como alguna discusión y algún tratamiento previo, o sea, pues porque, y además de que la fuente tenga un determinado conocimiento, ¿sí? Entonces, estas preguntas generalmente dependen mucho de la naturaleza del tema que uno va a trabajar o que está trabajando. Y también depende en parte de los objetivos que uno se está planteando al momento de la investigación. O sea, realmente, ¿qué es lo que pretendo con este trabajo? Sí, ya en una anterior clase habíamos mencionado que si uno no escribe para uno mismo, sino para un tribunal, para unos lectores, aunque si uno escribe para otros, pues uno tiene un objetivo implícito o explícito dentro del trabajo y dentro de la construcción de la narrativa, ¿sí? Entonces, claro, pues estas preguntas son las que pueden salir nuevamente dependiendo de su tipo de trabajo o del objetivo que ustedes se han planteado. Ahora, en muchos casos, o por lo menos en los últimos tiempos, se ha hablado como de la idea de la descolonización o la poscolonialidad, que es una corriente de pensamiento que ya tiene como un poco más de 30 años, ¿no? Que se desprenden justamente de los estudios de la subalternidad, de los estudios de la India, ¿no? Que pues lógicamente por un contexto más o menos similar, pues se aplica mucho en Latinoamérica. Aníbal Quijano, Silvia Rivera, y otros pensadores latinoamericanos, o sea, Enrique Dussel, se han dedicado, digamos, como a estos ámbitos, ¿no? Entonces, claro, y desde la Constitución del 2009, desde la aprobación, se supone que la currícula tenía otro sentido,
Se supone que se impulsaron diferentes procesos de descolonización, de despatriarcalización, entre otros muchos, que influyó pues en los procesos de investigación, en la misma educación, con una nueva ley de educación, con una nueva currícula, con elementos innovadores en ese tiempo, pero que, pues dependiendo mucho de los casos, o por lo menos en la educación superior, no ha dado los frutos necesarios o requeridos, ¿no? Pero entonces, ¿qué implica una entrevista indígena postcolonial, ¿sí? ¿Qué es un ejemplo que les estoy poniendo? Eh, los pros, lógicamente, implican pues el reconocimiento de que eh, personas de diferentes nacionalidades tienen un conjunto de conocimientos, ¿sí? Que nuevamente son muy ricos en cuanto a experiencia y en cuanto a saber, ¿sí? Pero que por la naturaleza de la tradición oral de las nacionalidades, pues no han sido debidamente sistematizados. Y ahí, digamos, entra como el investigador a tratar de sistematizar ese conocimiento y ese trabajo para ir manteniendo ese conocimiento y también reproduciéndolo y que tenga el sitial, digamos, que tiene. Generalmente, y esto es lo que ocurría, digamos, como en la década de los 70s, 80s, donde se produjo gran cantidad de trabajos tipos antropológicos, sociológicos, políticos, en la que se entrevistaban, digamos, a personas de diferentes nacionalidades indígenas, pero que se les ponía en el anonimato, o sea, es decir, no había el reconocimiento de las fuentes, no se las nombraba, no había esa idea, sino que, claro, uno leía los libros, no sé si alguna vez han visto trabajos sobre los callahuayas y sobre la medicina natural o sobre los ayllus, etcétera, etcétera, que no hay referencias precisas sobre las fuentes, sino que todo parece el resultado de la investigación y ahí es donde solo prima la voz del investigador, ¿no? Del autor y como que, uy, sí, ese trabajo solo es suyo, cuando en realidad, pues es el resultado de un conjunto de entrevistas de personas, es una acumulación que pues no se les dio el reconocimiento, ¿no? Se supone que pues, en los actuales contextos eso ya no debería pasar, o sea, es decir, que no se debería utilizar el anonimato dentro de las entrevistas, sino que nuevamente nombrarlas. Y ahí es donde entra esta idea del diálogo con los actores, es decir, incluirlos, nombrarlos, exponer sus voces en los trabajos que nosotros vamos realizando, ¿sí? Porque pues el proceso de la construcción académica, científica, pues implica un diálogo dinámico, es una lógica relacional nuevamente entre autores, entre teoría, entre las fuentes y lógicamente mi voz. Eh, Porque pues la idea de esto es tratar de romper con el paradigma clásico de que, uy, sí, yo investigador, yo docente, yo profesor, ustedes, pupilos, ustedes indígenas, campesinos, no saben nada, ¿no? Que pues era más o menos como el paradigma que primaba y prima en algunos ámbitos todavía, o sea, esta idea de la lógica vertical en la que, uy, yo soy la autoridad y pues yo me las sé todas, ¿no? Eh, que pues no es así. En realidad, nuevamente, los pueblos indígenas tienen un conjunto de conocimientos que por su tradición oral no han sido sistematizados como nosotros vemos el conocimiento. Y no por ello, pues se los tiene que invisibilizar o se los tiene que poner en el anonimato, sino hacer todo lo contrario, ¿sí? Ahora, lógicamente para este tipo de conversación, principalmente con los
con las nacionalidades indígenas, con nuestras fuentes, pues se requiere como ciertas habilidades, ¿sí? O sea, nuevamente, una de ellas es hablar el idioma de las fuentes, porque nuevamente, pues hay cosas que no se pueden traducir, ¿sí? Y traducidas, pues pierden una esencia. Generalmente este tipo de trabajos requieren más tiempo que los normales o los habituales, porque nuevamente, pues, los indígenas, como cualquier otra fuente, pues tienen una desconfianza natural, normal. Nuevamente, si uno mira los trabajos que se han producido con su conocimiento y sin el reconocimiento, pues, o sea, sí están como para desconfiar, porque además siempre, o bueno, en algunos casos se les sacó la información con la promesa de que iban a ser beneficiarios de algo o iban a recibir algo, lo que pues constituía un engaño, ¿no? Y este tipo de herramientas o de entrevistas o de visiones de el tratar de construir de manera dialógica con sectores indígenas, pues rompe la metodología tradicional en la que el investigador pues es la autoridad intelectual y es el único que puede, digamos, generar conocimiento, ¿no? En realidad ya esto en algunas universidades se viene trabajando de manera sostenida, el diálogo de saberes, ¿sí? Y de cómo, pues, digamos, el conocimiento occidental y el conocimiento andino-amazónico pueden entrecruzarse, pueden, complementarse, combinarse muy bien como para dar respuestas o soluciones a algunos problemas contemporáneos, porque nuevamente los campesinos, los indígenas tienen un montón de conocimiento que no está sistematizado, pero no por ello deja de ser un conocimiento válido, ¿sí? O sea, ellos saben mucho mejor los tiempos de cosecha, si va a nevar, si va a granizar, las heladas, manejan mejor los tiempos, etcétera, etcétera. Entonces, algo pues que un ingeniero no necesariamente pues va a poder predecir o va a poder prevenir, ¿sí? Y lo mismo podría pasar, no sé, en medicina natural, ¿sí? O sea, qué hierbas, qué medidas de las hierbas sirven y ayudan, y en otros casos, si es que te pasas, te puede generar un malestar, etcétera, etcétera. O sea, eso lo puede saber mejor un campesino o un callahuaya que un biólogo. No, no sería biólogo. Pues, ¿qué sería en el campo académico eso? Un, un bioquímico, ¿sí? Entonces, nuevamente la idea de esta tendencia que ya tiene poco más de 20 años es como el diálogo de saberes para tratar nuevamente de reivindicar unos conocimientos que antes estaban como en el anonimato y se invisibilizaba la participación de esas personas, ¿sí? Entonces, estas son como algunos ejemplos de la pregunta, digamos, descriptiva del contraste de la opinión o del sentimiento, ¿no? O sea, describa una jornada típica en el campo, ¿sí? Que es como que nos digan, o descríbanos la fiesta patronal, ¿sí? La pregunta de contraste, pues, implica explorar las diferencias, o sea. ¿Qué diferencia hay entre, no sé, vamos a ver qué se me ocurre? Entre el tomate de Saipina y el tomate del Chapare, ¿sí? O, o alguna otra experiencia, ahorita no se me ocurre algo, ¿no? Entonces, sí, las de opinión o de sentimiento, pues lógicamente es cómo se sintió al observar o qué sintió cuando le ocurrió esto. eh, Yo en un trabajo que hice como hace algunos años atrás en Ecuador,
después del terremoto que hubo el 2016, pues nosotros utilizamos la metodología de la etnografía y claro, parte de la etnografía pues, era hacer algunas entrevistas y utilizar este tipo de preguntas, ¿no? Sobre todo después del hecho o el mismo hecho y después de las respuestas del gobierno, o sea, cómo les afectó las respuestas políticas. Entonces, claro, aquí este tipo de preguntas nuevamente, pues es el resultado de un trabajo mucho más sostenido y más complejo, obviamente. Porque si tú a bocajarro le preguntas algo sobre su emoción o su sentimiento, lo más probable es que la respuesta sea esquiva o te cambien de tema, ¿no? Entonces, pero pues es algo que seguramente ustedes ya han pensado, ya han tenido la experiencia si ya han realizado sus trabajos, porque hasta donde tengo entendido, prácticamente muchos de ustedes ya están por concluir sus trabajos finales, sus PAF o sus PAT, ¿sí? Entonces, al momento de la transcripción o de la integración de las entrevistas, del resultado del campo, pues hay dos formas para tratar de integrar, ¿sí? El documento. Ay, yo no sé cómo borrar esta bendita. Disculpen, quiero subir esta barra, pero nunca sé cómo. No. A veces solamente tocando, otras que no, entonces. Uy, no, definitivamente. Debería haber como una opción como en el Word de hacer desaparecer las barras, che. ¿Alguno de ustedes sabe cómo hacer desaparecer esa bendita barra? ¿Aló? ¿Hay alguien ahí detrás? Mm. ¿Alguien sabe cómo hacer desaparecer esas barras? Buenas tardes, profe. ¿Cuál barra? Esta barra donde está el micrófono, la cámara, etcétera, etcétera, o ustedes no la visualizan. No, no la vemos. Ah, ya entonces solo la veo yo. Maravilloso. Ya. Entonces les decía, solo es cuestión mía, qué vaina ya. Entonces les decía que hay dos formas de integrar las respuestas de las entrevistas o la información obtenida del trabajo de campo, ¿no? Que puede ser un estilo directo o puede ser un estilo indirecto, ¿sí? El estilo directo, lógicamente, tiene que ver con reproducir fielmente las palabras del hablante, ¿sí? O sea, es decir, transcribir de manera literal, integrarlo en nuestro texto de alguna manera coherente y lógica que haga armonía con todo lo que estamos escribiendo, ¿sí? Ello implica, pues, preservar la voz del actor, es decir, yo, Alfonso Chuquimia, pienso que la educación en estos últimos 20 años ha tenido declives por una falta de atención en el gobierno, porque se ha impuesto una currícula con determinados contenidos, pero que no responden a la realidad o a la realidad del estudiante o de la escuela por falta de equipamiento, por falta de activos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces esa sería como una forma de integrar la voz. Y eso lógicamente pues permite mantener la autenticidad y dar mayor respaldo a nuestro documento. El otro estilo pues es el estilo indirecto en el que lógicamente el investigador va a extraer
lo principal de las respuestas y las va a ir transcribiendo pues en sus palabras y en sus tonos. O puede ir entremezclando la voz suya y la voz de la fuente del actor, ¿sí? Entonces ahí nuevamente yo puedo decir, como Alfonso Chuquimia decía, la reforma educativa pues es deficiente porque nunca tomó en cuenta los aspectos estructurales o las realidades de los módulos educativos y de los estudiantes, ¿sí? Que nuevamente pues trato de integrar la voz, ¿sí? Eh, y el tercer elemento pues permite la articulación con la voz del autor y el marco teórico. A ver, les voy a poner un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Denme un minutito, voy a buscar un artículo para tener más claro esta idea, ¿sí? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Mm, ¿Dónde está? Creo que este. Y ya está. A ver, este es un artículo que presenté hace poco a una revista de ciencia política. Estoy esperando su dictamen. Espero que sea favorable. Supongo que ya hasta abril, mayo me lo van a dar y voy a poder saber si lo van a publicar o no. Uy, no sé qué ha pasado. Ay, no puedo agrandar. Uy, deme un minutito, por favor. Se me ha borrado. Ay, ya. Ya, entonces, como les digo, es un artículo que presenté hace poco y es en el que entrevisté a jueces, miembros del órgano electoral, es sobre las elecciones judiciales y sobre la ausencia de justicia electoral en los procesos esos. Pero bueno, ya, ese es otro tema. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos, a ver, ¿por dónde empezamos? A ver, aquí empezamos, ¿sí? Por ley, los jueces electorales inician su función 30 días antes del sufragio, aunque a decir de algunos jueces, a veces reciben las credenciales un par día antes del día de sufragio, por lo que sus funciones se limitan a tan solo el día de la elección y si hubiesen faltas graves, en esos casos sus funciones se amplían, como menciona la ley, hasta 90 días. Y pongo como cita, hay un centralismo por parte del órgano electoral, pues las causas
no las recibimos de manera directa, excepto los días de sufragio. En el resto de tiempo es a través del TED correspondiente, ¿sí? Además del centralismo, los jueces afirman que hay un desconocimiento sobre las funciones de los jueces y eso se debe a la escala o nula información que produce el órgano electoral sobre los jueces, sus funciones, procedimientos y otros aspectos necesarios para que la población pueda denunciar faltas o delitos. La población no está debidamente informada sobre nuestro trabajo. En día de elecciones la gente suele preguntarnos sobre las mesas, si puede o no votar con un documento. En realidad nos confunden con notarios o jurados electorales. Entrevista a juez electoral. Es así que la excesiva intermediación y la falta de información influyen en el desempeño de los jueces y por ende en la aplicación de la justicia electoral. Entonces, ese es un ejemplo de cómo uno puede dialogar e incluir las voces de incluir las voces de nuestras fuentes. Y nuevamente, eso se puede hacer a través de citas, de paráfrasis o de manera indirecta, como ya les había mencionado, ¿sí? Todo depende mucho del estilo y de la forma que uno vaya desarrollando en sí, del estilo principalmente que uno vaya desarrollando. Uy, se ha compartido, creo que no se ha compartido. Ya, ya. ¿Sí? Entonces, nuevamente, uno puede hacerlo a través de un estilo directo y utilizar de manera literal varios párrafos o varios fragmentos de la entrevista e ir incluyéndolos o a través justamente del estilo indirecto, ya sea traduciendo las palabras, ya sea tejiendo la voz propia con la voz de la fuente, del actor, o la articulación de la voz del autor con el marco teórico. ¿Sí? Eso depende de la naturaleza de sus temas, de la naturaleza de sus trabajos y lógicamente de la habilidad y la familiaridad que tengan ustedes con el uso de determinadas fuentes, ¿sí? Ahora, uno de los grandes problemas para todos aquellos que hacemos algún tipo de trabajo académico, ya sea de estudiantes o de profesores, son las normas de citación, o sea que para muchos es un dolor de cabeza. Sí, porque claro, está lleno de pequeños detalles, de problemitas, o sea, de detalles que uno como lector, uno dice, no, pues a esto no se le presta atención para nada. O sea, sí. Y claro, uno cuando ya está escribiendo dice, ay, ¿cómo es que es? O sea, ¿cómo hacemos esta cita? A ver, cuéntenme su experiencia sobre la citación y la referenciación bibliográfica. A ver, cuéntenme sus experiencias sobre las citaciones y sobre las referencias bibliográficas. Hola, ¿están ahí? Hola, hola, hola. Ay, ni modo, no quería hacerlo, pero va a tener que ser. A ver, Miguel Flores, cuéntame tu experiencia sobre la citación y sobre las referenciaciones bibliográficas. Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo estás? Ah, ya le dicen, bueno, en mi caso lo que yo hice fue buscar, ¿no? En internet ejemplos de cómo tenía que realizar las citaciones y en base a eso yo lo he realizado. Ya, pero antes de buscar en la red, ¿cómo te iba?
No, no conocía tan bien, dice, directamente buscar. Ya, ya está bien. Ángela, Ángela, Julio César, Dice, dime tu experiencia sobre las yo normas de citación y referencias. normalmente lo que yo hago en mi redacción del ICE, buenas tardes, colegas. Lo que yo hago es, por decir, quiero ampliar el texto de lo que estoy describiendo en mi documento. Entonces, busco sobre lo que dicen otros autores del tema. Pueden ser, digamos, en internet o algún libro que esté publicado en internet, pero que esté acorde al tema que yo quiero, que yo quiero que me apoye con su comentario, o cuál es eh, el punto de vista de algunos autores con relación al tema que estoy trabajando. Entonces, encuentro el texto, por decir que se adecua, lo copio y cito bibliográficamente para después generar mi bibliografía. Así es como trabajo normalmente. Y ya, y al momento de las citas textuales, ¿cómo haces? ¿Has tenido problemas con las APAs, con las normas APAs? Eh, bueno, creo que la que más he utilizado es entre la sexta y algo de la séptima edición. Es lo que te indica, ¿no? Tú, digamos, seleccionas el texto que has obtenido de cierto autor. Entonces vas aquí en tu computadora en lo que es referencias. Si ya tienes eh, programado lo que es la séptima edición, o sea, ya está programado, y si no la tienes, la tienes que descargar en tu computadora, aquí en la aplicación de Word, y entonces ah, abres directamente la ventana y en la ventana te pide lo que tienes que llenar de los autores, las referencias, los datos, diré, de los autores. Eso es lo que hago normalmente, Liz. Ahora no sé otra forma. Ya, perfecto. Entonces, tú no te, te molestas en escribir y en hacer la redacción, sino dejas que Word lo haga, haga lo suyo. Exactamente, o sea, yo lleno, ¿no? Abro la ventana y en la ventana te pide los datos y tienes que llenar. Sí, 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 sé, sé cómo funciona, ¿no? No, gracias, Sí, Daniela. Digo, muchas gracias. Isabel. Es muy inteligente de tu parte, la verdad. Daniela, Daniela Pérez, Dicen, cuéntame tu también experiencia sobre el busco uso de las normas APA. em, lo, las citas, todo eso yo lo busco en internet, dicen, y busco sus textos y luego ya me voy a internet a buscarlo detalladamente. Ya, ya, ya. ¿Y utilizaste citas textuales? Sí, 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 también. Ya, perfecto. Gracias, Daniela. Clemente. Uy, se ha ido Clemente, Buenas tardes, espera. Lice. Ya, cuéntanos. Yo para mi documento, las citas, igual busco textos referentes a mi tema y, y luego lo paso ya al documento. Eso es lo que más me complica un poquito, lo que es redactarlo en el documento tal como es en las normas APA. Ya. Limber, Limber. No, no está. Aide. Dicen, igual de la misma forma me ayudo con las redes, dice, sobre buscar autores y luego sus conceptos y recién.
para poder trasladar a mi documento. Ya, Vilma. Buenas tardes, licenciado, y buenas tardes a los que están en sala. Las citas textuales, de igual forma, tengo que buscar bibliografía, luego citar, ¿no? Tengo que, si sirve de base para mi documento, entonces lo copio y luego argumento, claro, poniendo las referencias correctamente. Ya, perfecto. Gracias. Ya. A ver, solo por curiosidad. Luego, ¿cómo hacen con la bibliografía? Aquellos que sacan las cosas de internet. Bueno, la bibliografía sale automáticamente, ¿no? Con las normas APAS, cuando trabajamos, cuando llevamos referenciando todo. Sí, a veces cuando trabajas directamente con Word, sí. Sí, Pero si sale. simplemente haces el copie-pegue y no has utilizado el Word, no te sale. Entonces sí o sí tienes que buscar la fuente bibliográfica original y escribirla tú. Bueno, a ver, este es un dolor de cabeza para mucha gente, o sea, para todo el mundo, ¿sí? Estudiantes, docentes, investigadores, porque claro, si es que uno no está familiarizado con el uso del Word o no sabe utilizar esa norma o no sabe utilizar aplicaciones como Zotero, pues sí, las referencias, las citas y la bibliografía se constituyen en un dolor de cabeza inmenso, ¿sí? Ah, eh, pero además, para aquellos que hacen el copia y pegue directamente de una página web de la red y lo pegan en su documento, así lo referencia en ese momento, pues si no lo descargan y o escriben la bibliografía, pues es un documento que les va a hacer doler la cabeza porque van a buscar la referencia y no la van a encontrar. Yo no sé, a veces, y eso ocurre, no sé, eh, a, a veces un artículo lo has bajado y ya cuando lo vuelves a buscar ya no encuentras. Incluso si googleas el nombre o el título, no necesariamente te sale entre los primeros, sino que como que se entremezclan o algo así. ¿Sí? Pero entonces las normas de citación son como un estándar internacional que lógicamente se originan en Europa, en Estados Unidos y que pasa pues eh, a nuestro contexto, ¿sí? La idea es justamente para tratar de generar una uniformidad y una homogeneidad en la producción académica. ¿Sí? Pero además para reconocer el trabajo de otros investigadores, de otros profesores, y no hacer pasar por propio las ideas de otra persona, porque nuevamente eso en otros contextos pues es eh, penable, es punible, o sea, hay sanciones severas respecto a la copia o el plagio, ¿sí? Además de que las normas tienen, digamos, como otras funcionalidades, entre ellas la de comparación. La más utilizada es la de la American Psychological Association, que es como de las más utilizadas, de la Asociación de Psicología Norteamericana, que es la más utilizada principalmente en ciencias sociales, educación, pero no es la única las únicas reglas o normas de citación. Están las de Chicago, hay una variación de Chicago Dodge, están las hay, hay otras citas, la de Other Language Association, que también es otra forma. En realidad, cada revista o cada país o cada editorial va a asumir unas determinadas reglas. En realidad hay como más de 7 formas de citación o referenciación. ¿Sí? Ahorita les voy a decir cuáles. Denme un minutito. Denme un minutito.
dar con Mil disculpas, ya. Ah, Hay varios estilos de normas de citación. Como les dije, está la APA, está la MLA, está la de Chicago, hay una variación de Chicago Dash, está la de Vancouver, que generalmente se utiliza en trabajos de salud. Está la de Harvard, que principalmente se utiliza en ciencias sociales, especialmente en ciencia política. Después están como ay, no me acuerdo, hay uno más en el ámbito de la salud que utiliza, que igual es creo que es de la Asociación Médica Norteamericana, que igual tiene como su propio estilo, ¿no? Al igual que la APA, ¿sí? Entonces, los estilos varían y nuevamente hay varias revistas académicas que han ido, digamos, como haciendo suyo unos determinados estilos. Por eso digamos, no es lo mismo publicar en una revista con unas determinadas reglas o en unos determinados libros, porque pues las reglas o los estilos de citación pues tienen unas reglas no solamente para las citas textuales, para las referencias bibliográficas, sino para el formato entero del documento. ¿Sí? En algunos casos no te permiten pies de página, sino que eso se traslada en nota al final del documento. En eh, en otros documentos sí te permiten los pies de página, no solamente como aclaración de algo dentro del texto, sino como para ampliar algún tema. En, en otros no se utilizan las notas, en unos los corchetes, no corchetes, etcétera, etcétera. O sea, varían mucho y nuevamente no solamente los manuales de estilo hacen referencia a las citas y a la bibliografía, sino que hay un montón de elementos que están detrás justamente de los manuales de estilo, que hacen al formato mismo de cómo presentas los documentos. Acá en el ejemplo, pues vemos como tres ejemplos, la del APA, la MLA y la de Chicago, ¿sí? Eh, la de APA, pues lógicamente es el autor, el año y el número de página separados por comas y la página debe tener punto. Aquí hay una variación porque anteriormente en otras versiones no había el punto, sino que simplemente era P y el número, ¿sí? Esas pequeñas variaciones de un manual de estilo a otro pues es lo que generalmente hace doler la cabeza a la gente. O en el momento de la bibliografía, el que el libro esté en cursiva, el artículo esté entre comillas, si es capítulo del libro, mencionar el, el título del libro o solamente el autor del libro, etcétera, etcétera, que son pequeños detalles que sí de alguna manera, pues si uno no está familiarizado con un manual de estilo, sí es un problema, ¿sí? Yo personalmente estaba muy familiarizado, o bueno, estoy más familiarizado con el manual de Chicago y la variación del manual de Chicago Dash, que es una combinación porque era pues el que más frecuentemente utilizaba en el posgrado que yo cursé y bueno, también en el ámbito académico en el que me desempeñaba. Entonces, eh, pero por fuerza tuve que aprender las normas APA que simpáticas nunca me han resultado, ¿no? Sobre todo por este tema de la P y del puntito. Pero bueno, entonces, como les decía, pues las normas APA no solo hacen referencia como a la forma en la que uno cita de manera textual o en bloque,
sino que hace referencia a otros elementos más, ¿sí? Por ejemplo, dentro de las normas APA, pues tu bibliografía no debe tener más de 20 referencias, ¿sí? Antes eran 7, aunque ese número varía mucho dependiendo mucho de la revista o del trabajo académico, ¿sí? eh, el uso del DOI en formato URL, que antes no lo exigían, pero ahora gran parte de las líneas editoriales están incluyendo el número de identificación. Ay, es que, a ver, ahorita les digo qué significa DOI exactamente. Es un número de identificación para investigadores académicos. Ah, que no recuerdo exactamente qué significa en castellano, pero bueno, ahorita me voy a acordar, ¿sí? Eh, Mayor flexibilidad en la tipografía y en la presentación y el reconocimiento de fuentes digitales y de redes sociales como materiales válidos. Antes, en las anteriores versiones, no te aceptaba eso como fuente y no entraba dentro de la bibliografía, ¿sí? Es más, si ustedes miran diferentes manuales de estilo, van a ver que incluso la forma de citación es un tanto distinta, ¿sí? Como parte de las normas APA, pues nuevamente el margen es de 2,54 centímetros a todos lados, o sea, en las cuatro esquinas. El interlineado es a doble espacio en todo el documento, incluidas citas y referencias, aunque este elemento en algunas revistas lo omiten y te dicen interlineado simple o de 1,5, ¿sí? El tamaño de letra, el Time Roman, el Arial o el Calibri. Bueno, el tipo de letra, el tamaño de letra 12 y si es Calibri o Arial es el 11. La alineación, el texto debe estar alineado a la izquierda sin justificar. La sangría, la primera línea del párrafo con sangría de 1,27. Los encabezados, uso de niveles jerárquicos, títulos y subtítulos con formato específico. Eso significa algún tipo de nomenclatura o de numeración. 1, 1,1, 1,1,1, 1,2,1, etcétera, etcétera. Las referencias a la lista al final del documento, ordenada alfabéticamente por apellido del autor. Eh, en algunos permiten el nombre, en otros no. Uy, 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 uy. Aspectos específicos y textuales. Los acrónimos que por primera vez se escriben completo, seguido del acrónimo, en paréntesis, que eso es como más o menos siempre se ha hecho. No se pluralizan. Antes se permitía y se escribía ONGs, ahora ya no, ¿sí? Eh, los signos de puntuación, los corchetes para aclaraciones dentro de citas, los puntos suspensivos solo para omisiones en citas, nunca como recurso estilístico, el sí que en cursiva y entre corchetes para señalar errores en el original. Eso generalmente se utiliza cuando uno revisa documentos o hace archivo histórico. Y claro, pues en el archivo histórico, si uno nuevamente se pone a pensar, el lenguaje español pues no es el mismo de ahora que de hace 100 años, ha variado y generalmente eso se utiliza así o en documentos digamos, de hace unos 40 50 años atrás, ¿sí? Para los numerales, si es del 0 al 9 se escribe de manera literal el número, salvo que esté acompañado por unidades de medida como kilómetro, litro, etcétera, o porcentajes o datos estadísticos, o sea, es decir, 9% 10%. Y si son números o cifras de dos o tres, se escribe de manera literal, ¿sí? Y nunca se inicia un párrafo con cifras, debe escribirse siempre en palabras.
Los recursos gráficos y complementarios, las tablas deben estar numeradas consecutivamente, tabla uno, tabla 2. En algunos casos te exigen el número, tabla número uno, tabla número 2, en APA no, con título breve y claro en cursiva colocado encima. Incluir la nota explicativa debajo si corresponde y fuente obligatoria cuando se adapten o reproduzcan de otro trabajo, es decir, fuente, extraído de o elaborado en base a Mignolo y Enríquez, que es más o menos como así debería hacerse. Las figuras, si son gráficas, imágenes, diagramas, igual deben estar numerados con título, siempre acompañados de la fuente si se adaptan o se reproducen de otro trabajo, sino simplemente elaboración propia. Y las notas al pie, pues un uso mínimo, reservadas solo para aclaraciones breves, numeradas consecutivamente y ubicadas al pie de la página correspondiente. Ahora, quiero que me escriban una paráfrasis de esa cita. La escritura académica no se adquiere de manera espontánea, sino mediante procesos guiados que integren reflexión, práctica y retroalimentación. Carlino 2004, P15. ¿Sí? Entonces, tienen 5 minutitos para hacer una paráfrasis de ese texto. Ahorita es y 25, en y media les molesto.